Las entrevistas del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes. Nos acompaña el doctor Raimundo H., abogado, expresidente de la Asociación de Comerciantes Industriales de Santiago, académico. Buenos días, doctor, bienvenido. Buenos días, Ramón. Sea bienvenido al programa. Gracias. Buenos días, un santiaguero, qué bueno Qué el bueno. programa. Bienvenido. Y desde Gracias. aquí saludo a todos los santiagueros y la gente del Cibao que nos sigue fervientemente. Sí. Hay muchos temas de interés con el doctor Raimundo H., pero uno de ellos, obviamente, es la nueva ley de reestructuración mercantil, que usted trabajó en ella. Es lo que se llama la ley de quiebra, ¿verdad?, en los Estados Unidos. Correcto. Y al ser nuevo, hay mucho desconocimiento. Nosotros teníamos una legislación que databa básicamente del siglo XVIII, que estaba en el Código de Comercio. Una modificación en la época de la dictadura, pero nosotros necesitábamos una ley que cambiara los conceptos y que se modernizara. La ley de quiebra era penalizar, castigar, tanto económica como socialmente. Es decir, que se modernizara, es decir, que se adecuara a los nuevos tiempos y que fuera más favorable. La ley busca dos cosas: ¿Qué busca, por ejemplo? permitir o facilitar que a quienes se le debe se le pague, pero también permitir que las empresas que tienen dificultad económica sobrevivan. Aquella empresa que tiene más deudas que pasivo, más deuda que activo, Exacto, y entonces. esa debe ser enviada a liquidación para que se le pueda pagar a todo el mundo. Pero ¿Y qué ente actuaría de liquidador? ¿Un tribunal? todo el proceso de reestructuración mercantil y de liquidación está amparado y controlado por un tribunal. En principio es un tribunal que es especializado. Provisionalmente, en lo que se crean estos tribunales, el Consejo del Poder Judicial designó una sala en Santo Domingo y una sala en Santiago que van a conocer respectivamente de todo lo que tenga que ver con la liquidación, la reestructuración en la zona este, sur y la capital del país en Santo Domingo y en toda la zona norte en Santiago. Y entonces, doctor, las empresas que puedan salvarse, vamos a decir, que machean los activos con los pasivos, pero quizás tienen un problema momentáneo de liquidez, ¿qué pasa con esas empresas? Esas empresas o voluntariamente presentan un plan de reestructuración o se adelantan y estructuran con sus acreedores bajo un acuerdo previo que entiende la ley que puede existir, o los reclama un acreedor o alguien a quien se le deba que deba ser reestructurada. Ese plan de reestructuración es un plan de cómo yo me voy a recuperar, cómo le voy a pagar, cómo me voy a financiar durante este proceso y cómo voy a manejar la empresa durante este proceso. Esa ley ya fue aprobada. Esa ley entró en vigencia. Y entró en vigencia. La ley fue aprobada y promulgada en el 2015, el 7 de agosto del 2015, y entró en vigencia dando un plazo para preparar el reglamento de aplicación. Entró en vigencia el día 7 de febrero. Ahora de este año. Sí. Es decir, Ya la ley, los todo. tribunales están disponibles a recibir las solicitudes, ya sea de aprobación de acuerdo previo, de proceso de reestructuración por completo. A partir del día 8 hubo un equipo de expertos y de conocedores de la ley que trabajó en el entrenamiento de los jueces inclusive, porque estos jueces tienen que tener un conocimiento más allá de lo normal sobre finanzas, sobre contabilidad, sobre cómo aplicar la ley que cambia procesos, cambia Entonces ellos tendrán que conceptos. auxiliarse con especialistas Exacto. cuando caiga una empresa. Y capacitarse al respecto. Aparte de capacitarse, la ley misma prevé una serie de especialistas, funcionarios que van a ser del proceso y del tribunal, como son el verificador que está encargado de proveerle data y verificar que las deudas y los bienes existen. Doctor, esta ley era una necesidad para el sector empresarial y afecta, estamos hablando de un tema que es meramente para empresarios, o el público en general también es afectado por la misma. En esta primera etapa, como yo lo veo, porque internacionalmente hay leyes de reestructuración o leyes de quiebra
para empresas, pero también para las personas. Esta primera etapa en República Dominicana solamente abarca a las empresas y los comerciantes. Era una necesidad para el país, inclusive en el ranking de Doing Business de Banco Mundial, nosotros estamos catalogados en la porción de recuperación de créditos dentro de los últimos países por no existir un instrumento como este. Pero es también una ayuda a aquellos acreedores que no tienen una garantía para que pueda haber un cobro organizado. No cada quien peleando por su lado, buscando cómo van a estar cobrando, sino hay un mecanismo, hay todo un proceso que lo prevé. Doctor, en el caso de los préstamos de esa empresa que está en reestructuración con la banca, lo normal es que la banca castiga con mayores provisiones a ese préstamo, lo degrada. Es decir, obviamente habrá que modificar reglamentos del Banco Central al respecto. ¿Qué contempla la ley con el caso específico de los financiamientos bancarios? Fíjense, la ley prevé por un lado que una vez entrado en el proceso y aprobado, no es el simple hecho de que yo solicite la ayuda de la ley, me la van a conceder. Tiene que haber una evaluación previa básica. Después hay una evaluación más formal. Cuando se aprueba el entrar en el proceso, se suspenden los pagos. El Banco Central, la Junta Monetaria, aprobó y publicó para conocimiento público y opinión una modificación al reglamento de evaluación de activos, el REA. Ese reglamento prevé una congelación, una suspensión en el punto donde esté las reservas, hasta tanto se decida si la empresa pasa a liquidación o puede continuar un proceso de reestructuración y continuar existiendo la empresa. Interesante. Doctor, en otro orden, la ley de sociedades ha dado su fruto. Usted trabajó también en la ley de sociedades. Correcto. Y le hago la pregunta porque hoy sale un aviso de la Dirección de Impuestos Internos que dice que a las empresas que no hayan depositado su documentación la documentación completa, le van a quitar su posibilidad de emitir comprobantes fiscales. La ley de sociedades ha dado no uno, sino muchos frutos. Las empresas se han actualizado. Una serie de empresas, de sociedades comerciales que existían, que estaban simple y llanamente durmiendo, tuvieron que ser puestas en actualización. Dejamos de tener una sola forma de sociedades que no se adaptaba. Era un traje que usted tenía que ajustarse a como usted pudiera. La CEPORA de 7 miembros. La CEPORA de 7 miembros. En otros países ya existen las sociedades. El concepto de que la sociedad ya no es un contrato, sino es una institución y tú la puedes tener de un solo miembro. Nosotros todavía tenemos que necesitamos por lo menos 2 socios. Pero también tú tienes una diversidad de posibilidades de sociedades. No es lo mismo una sociedad que va a cotizar en bolsa sus deudas o sus acciones que una empresa familiar que es controlada por la familia, que necesita cierta protección. Para eso se crearon las sociedades de responsabilidad limitada con una serie de condiciones y de favores de la ley de que tú no puedes estar vendiendo las cuotas sociales a cualquiera porque esto es una sociedad entre Ramón, Jacqueline y yo. Entonces yo no le puedo imponer a Jacqueline y a Ramón un socio que me dé la gana. Ellos tienen que tener la posibilidad de decir, no, Raimundo, tú no le vas a vender a Juaniquito Trucupey, a XYZ, las cuotas y me lo vas a imponer de socio. Porque esto es una sociedad, porque nosotros nos conocemos, somos amigos y tenemos ideales comunes. Es muy diferente. Ese no es el caso de la SAS. La SAS es un mecanismo, es un híbrido en el cual se permite que la administración de la sociedad sea a la voluntad de los socios. La SA, que es la sociedad anónima, versus la SAS, que es la sociedad anónima simplificada, la SA te exige que tú tienes que tener un consejo de administración, que tú tienes que tener un comisario de cuentas, toda una serie de funciones, mientras que la SAS te permite a ti decidir cómo tú vas a administrar.
Por ejemplo, en empresas familiares que tienen consejos de familia, ¿cómo integras el consejo de familia dentro de la sociedad? Eso te lo permite la libertad de mecanismo de administración que tiene la SAS. Son toda una serie de cosas porque son tipos de sociedades. No podíamos seguir con una legislación que existía desde los 1700, principios de los 1800, cuando el mundo ha cambiado. Ya no es lo mismo tú tener una empresa comercial que es una empresa familiar, una empresa de un grupo que solamente le interesa el rendimiento. En una empresa familiar tú tienes otros intereses. Entonces eso cambia. Eso ha venido a ayudar y ha creado un furor entre las empresas familiares de mantener una serie de principios y yo he estado hablando de empresas familiares por todo el país, desde el norte, el noroeste, en Mao, Dajabón, Montecristi, hasta hace un mes en Higüey. Muy bien. Vamos a hacer una breve pausa comercial con su permiso y los amables televidentes. Volvemos en unos minutos, tenemos todavía muchos temas de interés con el doctor Raimundo H. Continuamos esta mañana en Telematutino 11 conversando con un distinguido abogado y empresario de Santiago. Se trata del doctor Raimundo H., abogado, como dije hace un momento, y es presidente de ASIS, la Asociación de Comerciantes e Industriales de Santiago. Y justamente yo quisiera ahora hablar con el profesional y el ciudadano acerca de su provincia de Santiago de los Caballeros, que ha sido objeto de muchos titulares y muchos análisis de cómo se ha transformado la ciudad. Muchas veces quizás en el modo de vida no para bien. Me gustaría oír sus impresiones, sobre todo con relación al tema de lo que está pasando con la seguridad ciudadana. Fíjate, la ciudad de Santiago tuvo un crecimiento que vino atado de la provincia, que vino atado originalmente con la zona franca. Como de todos es conocido, en el periodo 2003, 2004, 2005, 2006, las zonas francas en Santiago, sobre todo las textiles, recibieron un duro golpe. Muchos analistas difieren en el origen de este golpe, de esta reducción, pero las zonas francas en Santiago han estado de nuevo en un franco crecimiento. Cuando tú tienes una pérdida de trabajo de más de 30.000 empleos en una ciudad, de la noche a la mañana, en un periodo de meses, de algo tiene que vivirse. Yo estuve involucrado en Zona Franca por 15 años y en las entrevistas de salida de personal, cuando empezamos a hacer las reducciones de trabajo, había gente que nos decía: yo les agradezco a ustedes todo. Había un señor llamado Juan Persia, que era quien manejaba el plan y el plan social nuestro. Ahora es un término muy político. Y él hacía entrevistas o le decía a un empleado, pasando a ser ex empleado: Juan, usted me ha ayudado en todo a mí, yo le debo la salud de mi vida, yo le debo mi casa, pero ruéguele a Dios que el día que un hijo mío no necesite una medicina, no tenga que comer, la casa que yo me encuentre no sea la suya. Una realidad. La mayor combatiente de la delincuencia, quien más contribuye a la seguridad ciudadana, es la creación de empleos. Es el empleo. Es el empleo. Mientras más creamos, y Santiago ha sufrido tradicionalmente altibajos. Cuando el empleo está creciendo, la seguridad ciudadana crece. Cuando el empleo decrece, la seguridad ciudadana se pone en peligro. Santiago, con la situación que pasó con los textiles, perdió seguridad ciudadana. Ahora en Santiago usted ve una recuperación de esa seguridad ciudadana simple y llanamente porque los empleos están creciendo de nuevo y se pudieron ubicar esos empleos en otras partes del país. Esa es una razón.
Esa es una. También me gustaría preguntarle del tema que se ha replicado en el país, que comenzó aquí, la lucha contra la impunidad, la cadena verde, las marchas y todo este tipo de reclamos para que cese la corrupción y el fin de la impunidad. ¿Usted qué piensa al respecto? Fíjate, ustedes tuvieron antes que yo en este mismo canal alguien que habló del honetismo. Las luchas de los pueblos no pueden ser univisión, de una sola visión. Tienen que ser más genéricas. Es una lucha, es un deseo del pueblo dominicano y se ha demostrado por el apoyo que ha contenido la lucha contra la impunidad como un elemento esencial del pueblo dominicano. Yo creo que es un elemento que ha sido necesario y que nuestro país va a tener que finalmente trabajar en contra de la impunidad, en contra de cosas, en contra de la impunidad en todos los niveles y en todos los aspectos de la sociedad. Nosotros nos olvidamos muchas veces que nosotros mismos somos promotores de la impunidad cuando nos para un miembro de la autoridad y nosotros le pedimos un chance o nosotros le decimos, mira, aquí hay algo para una fría. Cuando vamos a una oficina pública y queremos ser los primeros atendidos porque o somos amigos de fulano o nos consideramos que nuestro tiempo vale más que el que está al lado. Todo eso tenemos que irlo cambiando. Y yo pienso que todo pueblo tiene su momento para este tipo de cosas y que el nuestro llegó. Nosotros todos tenemos que contribuir con el cambio. Yo pienso que en todos los estratos de la sociedad dominicana, políticos y no políticos, sociedad civil, empresarios, lo que tú lo quieras llamar, hay una conciencia de esto. Lo que pasa es que en la agenda de cada quien tiene posiciones diferentes. Ok. Doctor, muy bien. Yo veo que usted también es experto en cuestión de planificación patrimonial y hereditaria. Ya nosotros finalmente tenemos una ley que es un híbrido porque es desarrollo hipotecario y fiduciario. Y la fiducia se utiliza también para los elementos de herencia. Aquí lo que se ha estado desarrollando es más para el tema de la construcción de vivienda, pero hay la posibilidad de otros tipos de fiducia que usted visualiza. Primero vamos a quitar la palabra experto. Yo soy un estudioso, que no es lo mismo. Pero estudioso de muchas cosas, sí, por lo que hemos visto, ¿no? Bueno, temas que me atañen y que me han fascinado desde pequeño, algunos, otros más adelante. Te sorprendería saber que yo soy locutor con carnet desde bueno, el año 79. No me sorprende por su exposición. Sí, fíjate, como tú dices, es un híbrido y se integró con una motivación el asunto de los fideicomisos, pero los fideicomisos pueden ser utilizados como medio de planificación patrimonial, como medio de planificación sucesoral. Ahora, el elemento para que pueda ayudar a eso viene dentro de la modificación del Código Civil. Nosotros todavía tenemos una serie de reglas que vienen desde el tiempo de los romanos y antes. Por ejemplo, nadie puede desheredar a su hijo a menos que haya una serie de condiciones. Yo tengo que reservar una proporción de mi patrimonio para mis hijos. En otros países desarrollados ya eso ha cambiado y yo tengo plena libertad de disposición de lo que yo... La herencia. De la herencia, yo tengo plena disposición. Los países anglosajones son más distantes de esas reglas que limitan. Entonces, en muchas formas, el fideicomiso pudiera entrar en cómo se maneja, en cómo se administra el patrimonio familiar hacia el futuro. Aquí hay sentencias de la Suprema Corte de Justicia que eliminaron el uso o impidieron el uso de fideicomisos, de trust internacionales dentro de República Dominicana porque chocaban con ciertos principios de las leyes de sucesión en República Dominicana. Eso te provoca una serie de choques, de limitaciones a utilizar el fideicomiso. La ley de promoción hipotecaria y de fideicomiso en República Dominicana dice que el fideicomiso
sucesoral debe respetar por completo la ley de sucesiones y las reglas sucesorales. Sí es bueno y sí permite el uso porque te permite un vehículo sin adicionar costos. Cuando tú transfieres de mi patrimonio al fideicomiso no hay pago de impuestos, pero sí hay impuestos cuando pasa del fideicomiso al beneficiario final. Pero es una forma de administrar los bienes. Es una forma de administrar los bienes, es una forma de prever. Uno tiene en la familia situaciones de personas con limitaciones o personas especiales que tú quieres proteger. Entonces el fideicomiso te permite, sin tener que llegar a la degradante invalidación administrativa de una declaración de incapaz, porque la persona no es incapaz, lo que tiene es limitaciones, tú lo puedes utilizar a través de un fideicomiso. Qué interesante. Entonces hay muchísimos mecanismos, hay muchísimas formas y de ideas que se están surgiendo y nuestro país se está adecuando, señores. Nosotros teníamos legislaciones que aquí tenían 2 siglos. Pero se está adecuando y se está entendiendo la interpretación nueva de esa adecuación. Las interpretaciones se van dando en la medida en del que uso. El uso se va dando. Y los errores y las correcciones. Óigame, nosotros como seres humanos, creación de Dios, independientemente cada uno de nosotros tiene muchísimos defectos. Claro, y nosotros aplicamos muchos defectos. La perfección está en el universo, en todos en conjunto. A medida que vamos aprendiendo, vamos modificando. Países desarrollados con más experiencia que nosotros, por ejemplo, hablábamos hace un momentico de la ley de sociedades, cuando en 1966 en Francia se modificó la ley de sociedades. Entre el 66 y el 86 sufrió más de 30 modificaciones. Vamos viendo los errores. Si usted me dice a mí, Raimundo, el equipo que participó en la redacción del anteproyecto de ley de reestructuración mercantil, ¿lo redactaría igual hoy, 2 años después? Yo te diría no. Ya nosotros hemos ido aprendiendo de preguntas, de inquietudes de gente. Sí. De cosas que se nos quedaron, de regulaciones que debimos incluir. Ya. La vida va cambiando. Hoy Jacqueline sabe más que ayer. Eso espero. Yo creo que sí. Y Ramón también. Y cada uno de nosotros. No, por lo menos en esta entrevista hemos aprendido muchísimo. Le agradecemos muchísimo al doctor Raimundo H. por su participación. No será la primera. Lo esperamos con... A su disposición no cuando la quieran. Última, es la primera, pero no es la última. A su disposición cuando quieran y agradecido de haberme recibido y haber compartido con ustedes esto. Muchísimas gracias. Nos vamos a comerciales. En el próximo segmento también tenemos otra entrevista. Vamos a hablar de un nuevo instrumento tecnológico para fines de los puestos de bolsa, la bolsa de valores de la República Dominicana.